a entrar en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos todos, gracias a Dios, porque podemos una vez más estudiar su palabra. Y debe ser de cada uno de nosotros el interés, el deseo de estudiar y con el propósito de poder avanzar. Y le invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y partiendo de allí, vamos a iniciar, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Dice, y el mismo Dios de paz, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y leo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en la palabra de Dios encontramos algunas expresiones que inquieta a mucha gente, que los pone bastante nervioso, incluso pues eh, no hayan cómo tratar con estas expresiones porque se sienten bajo presión, bajo una situación que mm, no consiguen solucionar porque intentan de hacer lo que está ahí, lo que ven en la palabra de Dios y no lo logran. Y lo refiero me refiero a 4 expresiones puntuales, que vamos a ver en esta mañana. Quizás haya más, quizás, en otra oportunidad podamos tocar algunos otros temas, pero en esta mañana vamos a hablar un poco de, eh, esas expresiones como santo, como Dios es santo, perfecto, como Dios es perfecto, puro, como Dios es puro, y justo como Dios es justo. Imagínense semejantes eh, requerimientos que se nos hace a cada uno de nosotros, que seamos santos como Dios es santo, que seamos perfectos como Dios es perfecto, que seamos puros como Dios es puro y justo como Dios es justo. Si lográsemos hacer nosotros esto, sería un cambio radical de 180 grados o 360 grados. Bueno, todos los grados que usted quiera, el asunto es que quede mirando hacia el otro lado, ¿no? Que no quede mirando hacia el mismo lado de donde usted venía. El asunto es que haya un cambio en nuestra vida. ¿Por qué causa incomodidad en algunas personas esto? Porque cuando leen versículos como los que vamos a ver eh, ahorita, pues entonces eh, piensan que ese trabajo es difícil de hacer. Si va a Levítico capítulo 20, versículo 7, Levítico capítulo 20, versículo 7, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y este versículo lo tengo, eh, era el versículo que dice que sé santo, porque yo soy santo. No sé si lo copié incompleto. Estoy dándome cuenta ahorita acá. Pero hay un requerimiento de parte de Dios de que nosotros seamos santos porque Él es santo. Y discúlpenme aquí que tengo la cita
eh, un poco extraviada en este momento. Y, pero usted, yo sé que lo ha leído, que la Biblia dice, sé santo, porque yo soy santo. Y esto pareciera que es algo bastante difícil de hacer. Incluso cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice, el que es justo, perdón, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, esta tarea que se nos está encomendando acá, este, eh, parece bastante difícil de hacer cuando no entendemos cómo es que se va a hacer el trabajo. Igual cuando hablamos de que seamos perfectos como Dios es perfecto, dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 48, libro de Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una exigencia que hay acá, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y segunda de Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O cuando vemos que dice que debemos ser puros como Dios es puro, primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, amado, ahora sois hijo de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O cuando hablamos de justo como Dios es justo, primera de Juan capítulo 3, versículo 7, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y nosotros vamos a ver que la justicia es el actuar, la forma de ser de un justo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, dice, el que es injusto, sea injusto, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, de manera que hay una práctica, hay una forma de ser, que es la justicia, y es la forma como se comporta el justo. Y bueno, estos son en particular los versículos, haciendo la observación de que el primero, pues tengo allí la cita, un poquito extraviada, pero son los versículos que cuando los leemos, cuando las personas lo leen, pues entonces eh, entran en conflicto porque han tratado, han intentado hacerlo, pero no han podido. Este, si nos analizamos o nos miramos cada uno de nosotros, de si nosotros somos santos como Dios es santo, o si somos perfectos tal cual como Dios es perfecto, o si somos puros así como Dios es puro, o si somos justos así como Dios es justo, nos vamos a dar cuenta que quizás este, eh, la forma como lo hemos intentado, la forma como hemos tratado, no nos ha dado el resultado que quizás nosotros esperamos o que las personas que nos rodean esperan de nosotros. Y eso es donde está el mayor problema. Vea que le hago el énfasis. No hemos llegado a lo que nosotros creemos que es ser santo, a lo que nosotros creemos que es ser justo, a lo que nosotros creemos y a lo que la gente que está a nuestro alrededor espera que seamos. Pero Dios establece una forma de cómo lograr estas cosas y quizás es lo que no hemos prestado atención y por eso no hemos logrado conseguir lo que en realidad debemos conseguir. Y vamos a ver en esta mañana esa situación. Y por eso el título que le he colocado a la enseñanza en esta mañana es
es obra de nuestro Dios y de su Cristo. Es obra de nuestro Dios y de su Hijo, y de su Cristo, perdón, y de su Cristo. Bien. Ok, el versículo que tengo extraviado es Levítico capítulo 20, versículo 26. Es allí mismo, capítulo 20, pero el versículo es el 26. Habéis pues de serme santos, porque yo soy santo. Dios es apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, estos son versículos que cuando los leemos, pues entonces causa incomodidad. Pero Dios estableció la forma. El asunto, el problema que tenemos los seres humanos es que no hemos visto el proceso, la forma como Dios ha establecido y no queremos seguir las reglas que Dios ha establecido y por eso no nos da el mismo resultado. ¿Ve? No nos da el resultado que Dios está esperando. Ese es el asunto, que el resultado lo mide Dios, no lo medimos nosotros, porque es Dios el que está pidiendo que nosotros seamos como Él. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, versículo 4. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3 al 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando vemos este versículo, entonces pudiésemos entender qué fue lo que Dios hizo y cómo Dios ha establecido que debemos lograr el objetivo que Dios nos ha trazado. Mire, la pregunta que pudiésemos hacer es, ¿cómo llego a ser santo? ¿Cómo llego a ser puro? ¿Cómo llego a ser? ¿Cómo lo logro? ¿Qué debo hacer? ¿Cuántos ayunos debo hacer? ¿Cuántas vigilias? ¿Cuántos sacrificios? Esas son las preguntas que normalmente la gente se hace. ¿Cuántos ayunos tengo que hacer para alcanzar la justicia, alcanzar la santidad? Pero no se toman la molestia de ver qué es lo que dice la Biblia, que no se trata de sacrificio, no se trata de ejercicios, sino que es necesario renunciar, hacer una renuncia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es las palabras de el apóstol Pablo, cómo se dedicaron a vivir el evangelio ellos. ¿Cómo lo hicieron? Renunciaron a lo oculto, renunciaron a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que en todo momento con la verdad, en todo momento con la verdad. Ahí hay una renuncia. En Tito dice, Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y tenga en cuenta estos dos versículos que acabo de leer porque este es parte del trabajo que nos corresponde hacer a nosotros. Ajá, hermano, y entonces, ¿cómo llegamos a ser santos? ¿Y cómo llegamos? Porque allí lo que dice es que tenemos que renunciar a la impiedad. Bueno, usted haga el trabajo que le corresponde a usted y vamos a ver quién hace el otro trabajo. Vamos a hablar primero que nada de la santidad. Levítico capítulo 20, versículo 8. Levítico 28 es el versículo que sigue al que acabamos de leer acá arriba. Levítico 20 al 28, perdón. 28 dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Y aquí está la clave. En este versículo está la clave. Yo, Jehová, que os santifico. Yo, Jehová, que os santifico. De manera que estamos en una situación donde la persona quiere ser santo, porque la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo, y nos tomamos el trabajo para nosotros y pensamos que nosotros vamos a hacer el trabajo cuando la Biblia dice, yo, Jehová, os santifico. O como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién nos va a santificar? Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, un trabajo que le corresponde a Dios y por eso es que no nos da resultado cuando lo intentamos hacer nosotros por nuestros propios medios, porque el que santifica es Dios. Vamos a poner el ejemplo del Señor Jesucristo. Eh, Vaya primero a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, para que veamos lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Cómo se logró esto? Ya habéis sido justificados. ¿Cómo se logra esto? Lavado, santificado, justificado. Dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El trabajo de santificarnos, de lavarnos, de justificarnos y todo aquello que no podemos hacer nosotros como seres humanos, es un trabajo, una obra que hace nuestro Dios y su Cristo. Y su Cristo. Mire que no estoy diciendo Jesucristo, sino que estoy diciendo su Cristo, el Cristo de Dios, el Cristo de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10, en esta voluntad somos santificados. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, vemos que es un trabajo que hace Dios, que hizo por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que fue inmolado allá en la cruz del Calvario y que somos santificados, justificados
en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, y que es un trabajo que hace Dios, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Creo que con estos versículos debería quedarnos claro quién es el que hace la santificación en nuestra vida, quién nos santifica. Y si usted quiere ser santo, pues ya sabe qué tiene que hacer, dónde tiene que ir para ser santificado. Y tenga calma porque la santificación se puede ir perfeccionando. eh, 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 dice segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice así, amado, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces es algo que usted puede ver que mientras usted sea más temeroso de Dios, usted se alejará cada vez más del mal, aborrecerá más el mal y entonces podrá ir alcanzando todas las cosas que Dios da eh, a cada uno de nosotros. Dentro de ellas está la santificación. Pero nos encontramos con personas que van a decir, si yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno. Y mire cómo pensaba el salmista David acerca de lo que era el bien para él, lo que era el bien para él, porque nosotros estamos llamados a apartarnos del mal y hacer el bien. Y mientras más usted se aparte del mal y se acerque a Dios, entonces usted va a ir adquiriendo de Dios todas las cosas que Dios nos da. El salmista David dijo, o el escritor del Salmo, capítulo 73, versículo 28, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué sucede con el ser humano? En especial con aquellos que dicen que ellos son buenos, que no le hacen mal a nadie. Es simplemente la excusa para no acercarse a Dios. Entonces, ¿cómo puedes hacer el bien si no te quieres acercar a Dios? Mientras más te acercas a Dios, la respuesta natural tuya va a ser hacer el bien. Mientras más te acerques a Dios, la respuesta natural va a ser hacer el bien, porque es parte de las cosas que Dios hace cuando santifica a la persona. Te va a decir, pero está hablando de hacer el bien y hablando de santidad. Sí, hacer el bien es lo contrario de hacer el mal. Y santidad es apartarse del mal o apartado del mal. Eso es ser santo. Ser santo es ser apartado del mal. Entonces, mientras más te apartes del mal, mientras más te santifique, mientras más te acerques a Dios, más te vas a santificar. Esa es una respuesta natural que Dios va a ir haciendo en tu vida, te va a ir santificando, te va a ir haciendo que todas las cosas malas que hay en ti como ser humano vayan desapareciendo porque Dios es el que santifica. Ahora, tenemos que tener paciencia porque todos no pasan por el proceso en la misma velocidad ni al mismo tiempo. Hay unos que se entregan de lleno a acercarse a Dios, a buscar a Dios, a apartarse del mal, y ellos pues cada vez se van a ir perfeccionando más rápido o más fácil que otros. Y por eso digo, tenga paciencia, porque hay unos que no van a acercarse a Dios de la misma manera. Y siempre se va a ir mostrando en su vida que hay maldad todavía, que el mal está en ello, que el mal está aún en ello. Bueno, mientras andemos en el caminar,
Mientras no hayamos recibido la recompensa que está prometida, nosotros tenemos que entender que habrá gente que irá cojeando, que el que no cojea de una pierna, pues quizá coge de la otra. Y nosotros tenemos que tenerle paciencia y tenemos que eh, instarle a acercarse cada vez más a Dios, porque por el hecho de que el proceso, la santificación sea un proceso y que acercarse a Dios sea un proceso para muchos, a algunos le cuesta cortar con el pasado. El hecho de que esto sea una realidad no significa de que nosotros tengamos que este, alcahuetear ciertas situaciones porque simplemente esa persona no ha sido santificada, sino que debemos dejarle saber de que lo que está haciendo no es de una persona que busque a Dios y entonces debemos instarle a que haga una renuncia, a que haga un proceso de desprendimiento de esas cosas del pasado para que pueda recibir de parte de Dios una completa santificación. Pero creo que con todas estas cosas que he dicho, creo que queda bien claro que el que santifica es Dios, que no es algo que nosotros podemos hacer nosotros sin depender de Dios. Yo pongo a Dios a un lado y me voy a santificar yo solo. Porque así hace mucha gente, así que eso cree mucha gente. Y por eso engañan tanto dentro de muchas iglesias. Porque, bueno, los evangélicos no roban, entonces yo no voy a robar. Los evangélicos no dicen malas palabras, yo no voy a decir malas palabras. Y entonces vive en una lucha constante todo el tiempo porque lo que quiere es decir malas palabras, lo que quiere es hacer lo malo, pero está allí forzado. ¿Cómo sabe usted que está forzado? Porque tan pronto como esta persona deja de asistir a la iglesia, esa persona se desboca a hacer lo malo, a hacer todo aquello que en realidad quería hacer, porque no ha permitido que Dios trabaje en su vida, no ha permitido que Dios santifique su vida, que Dios le transforme. Pero cuando permitimos que sea Dios el que haga el trabajo, que es Dios el que santifica y que Él haga el trabajo, nos ponemos delante de su presencia. Señor, yo renuncio a todo esto que hacía, todo esto que hago, lo renuncio, no quiero hacerlo. Yo quiero que tú me santifiques, yo quiero que tú me ayudes. Entonces el trabajo es totalmente diferente y el resultado también es totalmente diferente. Esta persona va a procurar permanecer en Dios porque la obra la ha hecho Dios en su vida. Creo que me he dado a entender. Ahora, cuando hablamos de la perfección, ocurre algo muy similar. Eh, el ejemplo que dije ahorita que le iba a poner de Jesucristo es con respecto a la perfección. Eh, nosotros pudiésemos pensar que un niño que nació de una virgen y que fue concebido por Dios, que fue creado en el vientre de María para ser santo, ya ese niño era perfecto. Eso es lo que piensa mucha gente, pero no es lo que dice la Biblia, ¿no? Este, eh, el ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá. ¿Qué dijo el ángel? Que ese niño que iba a nacer era santo. Pero resulta que encontramos en la Biblia que ese niño que nació y creció hasta llegar a, a, a la edad de 33 años cuando padeció en la cruz del Calvario, ese niño necesitó pasar por un proceso de perfección. Dice el libro de Hebreo, eh, capítulo 7, versículo 28, Hebreo 7, 28. Mire lo que dice allí. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. ¿Cómo son los hombres? Débiles.
La ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley dice al Hijo, dice hecho perfecto para siempre, hecho perfecto para siempre. Esto de hecho perfecto, nosotros pudiésemos decir, mire que fue que ya cuando nació él era perfecto, ya porque él es el Hijo de Dios, ya es perfecto. Pero no, nosotros encontramos en la Biblia que dice que Jesucristo fue perfeccionado. El mismo libro de Hebreo, pero ya no en el capítulo 7, sino en el capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, mire lo que dice, perfeccionase por aflicciones, perfeccionase por aflicciones. ¿A quién? Al autor de la salvación de ellos. De manera que el Señor Jesucristo, Dios lo perfeccionó. ¿Y cómo lo perfeccionó? Por medio de las aflicciones. Y es que Jesucristo le tocó padecer aflicciones en este mundo. Y cada una de esas aflicciones que vivió, que experimentó, le sirvieron para que se perfeccionara. Entonces, y dice la Biblia que fue Dios quien perfeccionó al Señor Jesucristo. Bueno, una de las cosas que aprendió o que le tocó aprender para que lograra la perfección fue la obediencia. Esa fue una de las cosas que al Señor Jesucristo le tocó aprender. Así dice el mismo libro de Hebreo, capítulo 5, pero el versículo 8 y el versículo 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De manera que Jesucristo pasó por un proceso de perfeccionamiento y que parte de ese perfeccionamiento fue que le tocó aprender la obediencia. Y sobre todas las cosas, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo fue obediente a Dios. El Señor Jesucristo fue obediente a su Padre. Aprendió a obedecerle en todo. Y dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto todo vino de parte de Dios para que el Hijo pudiese ser perfeccionado, para que el Hijo pudiese ser perfeccionado. Ahora, si el Señor Jesucristo, que dijo el ángel, el santo ser que nacerá, si el Señor Jesucristo, que es santo, necesitó ser perfeccionado, ¿qué queda de usted y de mí? ¿Será que nosotros no necesitamos ser perfeccionados? ¿Dónde ha estado el problema? En que nosotros, por nuestros propios medios, queremos ser perfeccionados. Ese es el gran problema, que nosotros somos los que nos queremos encargar de calificar en qué momento somos o no somos perfectos y quién es perfecto y quién no es perfecto. Cuando es un trabajo, una obra que la hace Dios, es una obra que la hace Dios. Vaya al libro de Hebreos, pero ahora el capítulo 10, versículo 14, vemos allí cómo se da el proceso de perfección para cada uno de nosotros. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De manera que el proceso de perfección para nuestra vida, pasa
obligatoriamente, necesariamente pasa por la ofrenda que hizo el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, por ese sacrificio que fue hecho allí. Él, como un cordero perfecto, fue sacrificado en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiésemos llegar a ser perfectos. Y esta perfección, insisto, es hecha por Dios en nuestra vida, por la ofrenda que es Jesucristo, esa ofrenda que se hizo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre allá en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser perfectos. El libro de Hebreo nos habla de, entonces, de que esta ofrenda que hizo el Señor Jesucristo, Hebreos 10:14, esta ofrenda que hizo el Señor Jesucristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Lo primero que tiene que ver es que debe haber un proceso de santificación primero y después la perfección, y que no lo hacemos nosotros, sino que le corresponde a Dios. Con respecto a la purificación, con respecto a la purificación, nosotros tenemos que entender que también es algo que no podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, que dependemos de alguien más para que esto pueda ocurrir. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, mire lo que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que no solamente fue morir en la cruz del Calvario, sino que también entró con su sangre allá al lugar santísimo para presentarla una vez para siempre delante de Dios por nuestra purificación, es lo que nos da a nosotros la purificación que necesitamos. Seamos purificados de nuestro pecado. Y acá no debemos confundirnos. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 13. No debemos confundirnos y pensamos que somos nosotros los que nos vamos a autopurificar. Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, mire lo que dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, si nosotros queremos ser purificados, entonces necesitamos tener en cuenta el sacrificio allí, el derramamiento de la sangre de Cristo para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para limpiar nuestras conciencias del pecado. Y ese es un trabajo que nosotros no podemos hacer, sino que tenemos que esperar que el Señor Jesucristo, pues como Él ofreció su sangre allá en el lugar santísimo delante de nuestro Dios, pues entonces ese sacrificio, esa ofrenda nos purifique
a cada uno de nosotros por medio de su sangre. Eso es algo que no podemos hacer nosotros, aparte de Dios y de su Hijo, no por nuestras propias medios ni por nuestras propias ideas, sino que es la sangre de Cristo. Entienda, la sangre de Cristo. Y eso es literal. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario y presentada en el lugar santísimo para que nosotros obtengamos el beneficio del perdón de nuestros pecados, para nuestra santificación, para nuestra purificación. Allí estamos metidos allí en esa ofrenda que se dio hace ya casi 2000 años. Y bueno, creo que hasta ahorita vamos bien, porque se da cuenta que no es algo que tengamos que hacer nosotros, o sea, que nosotros independiente. No te necesitamos, Dios, para hacer esto. No te necesitamos, no necesitamos a tu hijo para hacer esto, sino que así como Dios ofreció a su hijo para nuestra salvación y para nuestra redención, para nuestra santificación, para nuestra purificación. Para eso es la ofrenda que es el Señor Jesucristo, tanto en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, como su sangre presentada allá en el lugar santísimo para que nosotros obtengamos esos beneficios. Y el otro punto es justo. Hay mucha gente que se autocataloga justo y quieren ellos por su propio medio hacer justicia. Ellos son justos, ellos son porque actúan rectamente. Pero la Biblia dice, el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, dice, siendo justificados. De manera que no es algo que hacemos nosotros por nuestros propios medios, independiente de Dios, sino que alguien más lo hace, nos hace a nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a el que es de la fe de Jesús, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, no nos toca a nosotros justificarnos a nosotros mismos, ni por nuestras obras. La Biblia dice que no por obra para que ninguno se gloríe, sino por la gracia de Dios, es que nosotros alcanzamos la justificación en este tiempo. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, justificados por la fe. Dios es el que nos justifica por la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 34 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, Dios, Dios es el que
que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De manera que un papel bien claro de la justificación de nuestras vidas es que Dios es el que justifica. Dios fue el que planificó todo este proceso. Así le agradó a él. Planificar la forma como iba a rescatar, a socorrer a la humanidad. Y Dios en la actualidad está de nuestro lado. O como ya lo leímos hace ratito, que dice, Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios se ha propuesto salvarnos, Dios se ha propuesto rescatarnos, perdonar nuestros pecados, Dios se ha propuesto justificarnos, Dios se ha propuesto santificarnos, Dios se ha propuesto perfeccionarnos, y ese trabajo que nosotros no podemos usurpar, no podemos quitarle el trabajo a Dios. Por eso es que se hace tan difícil para mucha gente, porque quieren hacer el trabajo que le corresponde a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Fue Dios el que hizo. Él sabe, Dios sabe que por nuestros propios medios no podíamos alcanzar estos objetivos. Y por eso es que Dios nos da a conocer cómo alcanzar al enviar su Hijo al mundo para que seamos salvos por él. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino. Y para nosotros poder ir por ese camino, lo debemos hacer por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de que la Biblia es clara cuando establece que el camino que nos lleva al Padre es Jesucristo, usted va a escuchar por allí gente decir que para ir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita, ¿no? Y de esa manera creen que van a llegar al cielo. Bueno, esa es la opción del enemigo, la opción del espíritu de error, hacerle creer a los pecadores que pueden llegar al Padre por sus propios medios, encaramados en escalera. Pero esto lo ha hecho creer es para que cada quien extienda o haga su propia escalera. Así como aquella gente que construyó o que intentó terminar la Torre de Babel, una construcción que el objetivo era llegar al cielo, llegar allá hasta la presencia de Dios. Bueno, al igual que esas personas que quisieron construir la torre para llegar al cielo, pues Dios los ha confundido y les ha enviado un espíritu de error para que crean a la mentira. Y esto es porque han desechado la verdad, y usted va a encontrar muchísima gente queriendo establecer un propio camino para llegar al cielo, estableciendo una forma como ellos pueden agradar a Dios, y han desechado lo que Dios ha dispuesto de que envió a su Hijo para que nosotros vivamos por él. Incluso hay gente aún queriendo establecer su propia justicia por medio de la ley de Moisés y queriendo alcanzar la salvación de su alma guardando la ley de Moisés. Pero no, así no funciona. Es como Dios lo ha establecido en la actualidad, que es por medio del Señor Jesucristo. Para esto apareció el Señor Jesucristo, dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Hacerle creer al hombre que él puede llegar a Dios, que él puede alcanzar la santificación por sus propios medios, porque usted tiene todas las capacidades interiores, porque usted puede todo dentro de sí, porque Dios está dentro de ti, entonces tú puedes alcanzar tu propio, alcanzar por tus propios medios, alcanzar a Dios.
y le ha hecho creer que se puede autosantificar, que se puede autojustificar, que puede hacer todas estas cosas por sus propios medios. Mire, no se necesita escalera. Ni ningún líder le puede a usted tender una escalera aparte de lo que está establecido en la palabra de Dios. Lo que Dios dispuso está bien claro. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Fue hasta lo más bajo para rescatar a los cautivos del pecado, a los cautivos por el diablo, para sacarnos del pozo cenagoso. Y estableció al Señor Jesucristo como el camino. Jesucristo es el camino al Padre. Si quieres ir al Padre, Jesús es el camino que te conduce al Padre. No hay otra puerta. Deje de estar buscando un atajo. Deje de estar buscando escalera. Debe entrar por la puerta. Hay una puerta. No se salte la baranda. Hay una puerta. Esa puerta es el Señor Jesucristo. Así dijo en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El problema se presenta porque creemos que somos nosotros los que debemos imaginarnos cómo hacer para santificarnos, para perfeccionarnos, para justificarnos, para purificarnos. Ese es el gran problema, que creemos que somos nosotros los que tenemos que hacer el proceso. Y no, nosotros no fuimos llamados para crear un evangelio, fuimos llamados para creer el evangelio de la salvación. Usted no tiene que crear nada, usted no tiene que inventar nada, usted tiene que creer el evangelio como Dios lo envió por boca del Señor Jesucristo. Hay gente haciendo el trabajo que le corresponde a Dios, pero eso es un error grave. Usted no podrá hacer el trabajo que le corresponde a Dios. Simplemente lo que tenemos es que aceptar lo que Dios ha dispuesto para su vida. Y esta gente que está haciendo el trabajo de Dios o que cree que puede hacer el trabajo de Dios, dice la Biblia que ellos son esclavos de corrupción. Eso está en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bueno, quiero hacer un paréntesis corto acá, porque uno de los inconvenientes que encontramos en la actualidad es que le han hecho creer a mucha gente que cada una de estas cosas, la santidad, la perfección, el ser puro, el ser justo, es un trabajo que hacen los líderes de la iglesia, ¿no? Con cada uno de los miembros. Y se basan en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 12. Porque lo leen y no lo disciernen. No saben de qué está hablando allí la palabra de Dios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como aquí dice que los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores están puestos para perfeccionar a los santos, entonces está viendo que ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. No,
téngame paciencia, lea bien la Biblia. Nosotros vamos a ver que esta tarea que se le ha encomendado a los que ejercen estos ministerios, este, y se va a hacer en las personas ya santas, por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, este es un trabajo que se hace, un proceso, eh, donde se necesita hacer un trabajo, el trabajo de la obra del ministerio, y que las personas necesitan aprender, perfeccionarse para hacer el ministerio. Pero esto no tiene nada que ver con la perfección de la cual está hablando para la salvación. El ministerio es una cosa y la perfección para la salvación es otra cosa. Entonces, son diferentes. La perfección que hace Dios, no, hizo perfecto por medio del sacrificio en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo, y este otro proceso de perfección es aparte. Entonces, no, ni se deje confundir, ni los confunda. Son procesos totalmente diferentes. Y lo traigo aquí a cotación porque como dice que los pastores, los maestros, los profetas, los evangelistas, son los que perfeccionan a los santos, entonces creen que ellos se creen con el derecho de tomar todas las riendas para ellos hacer el trabajo de Dios. Y no, lo que le corresponde hacer a Dios no se lo manda a hacer a nadie. Y lo que ha ordenado que sea hecho por medio de Jesucristo, tampoco se lo manda a hacer a nadie. Entonces no confunda estas dos cosas. Cierro aquí el paréntesis. Pero los líderes en la iglesia se han tomado de forma arbitraria el trabajo que le corresponde hacer a Dios. Alguien dijo que oraban a Dios por lo que a ellos le correspondía hacer y hacen aquello por lo que deben orar a Dios para que hagan. Mire, lo que usted le debe pedir a Dios en oración para que Él haga, bueno, eso es trabajo que hay que hacer, hay que orar. Pero lo que nos corresponde hacer a nosotros, entonces, debemos hacerlo nosotros. Y no invertir los papeles. Yo no debo hacer lo que le corresponde a Dios y Dios no va a hacer lo que me corresponde hacer a mí. Cada quien hace el trabajo que le corresponde. Es lamentable que se manipule en las congregaciones a las personas al punto de que llegan a decirle que si no están en comunión con X o Y iglesia, no van a recibir la revelación de Dios. Que necesita recibir una revelación y esa revelación está solamente en X iglesia. Si usted se sale de esa iglesia, entonces ya no va a tener la revelación de Dios. Es en el seno, allí, dentro de la iglesia, donde está la salvación. Cuidado, no se deje engañar por esas personas. Que si usted quiere ser salvo, tiene que asistir con ellos. Cuidado, no se deje engañar. Estos son patrañas del enemigo, la astucia del diablo que usa para engañar a las personas. Entonces, para hacerle creer que entonces si ya no está con ellos, entonces no va a alcanzar la salvación. ¿Qué dice la Biblia? Bien claro, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, usted va a alcanzar la salvación porque Dios le va a dar la salvación y mire, dice bien claro, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De manera que ninguna iglesia en particular puede atribuirse que ellos son los que dan la salvación. Ningún líder en particular puede atribuirse que él es el que da la salvación, porque la salvación le pertenece a Dios y al
cordero. Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16, dice, pues a Moisés dice, Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto se lo dijo Dios a Moisés después de haberle dicho Moisés a Dios en Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 32. Dice entonces, volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Intentando Moisés como poner a Dios en 3 y 2, allí como forzarlo. Si no los perdonas a ellos, pues entonces yo no quiero tu salvación tampoco. Y Dios le dijo, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. Con esto que nos está diciendo la Biblia, que no hay ningún líder en ninguna iglesia que pueda darle la salvación a ninguna persona. Mire, usted como líder, usted no puede ir a este Dios y decirle, Señor, salva a aquella persona, santifica a aquella persona, perfecciona a esa persona. Yo no puedo forzar a Dios porque Dios es el que conoce los corazones y hay cosas que hace Dios en virtud de lo que hay en el corazón de la persona. Porque corresponde ya eso individual de esa persona con Dios. Entonces, no se deje engañar y hacer de los que quieren hacerle creer de que ellos le van a santificar, de que ellos le van a purificar, de que ellos le van a, a perfeccionar. No, hay unos pasos, unos lineamientos establecidos por Dios para poder alcanzar lo que Dios ha prometido. Hay líderes que piensan que ellos son los que van a llevar a Dios a las personas. O sea, ellos han sustituido la puerta, ellos han sustituido el camino, en otras palabras, han sustituido a Cristo. Ellos se han colocado en lugar de Cristo y piensan que ellos son los que van a hacer que esas personas alcancen la promesa de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. De manera que quien nos lleva a Dios, quien tiene el trabajo de llevarnos a Dios, es el Señor Jesucristo. No son los líderes de las iglesias, no son los apóstoles, no son los maestros, no son los pastores, no, es Jesucristo quien nos lleva a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Tenemos un gran problema en el ser humano y es que la gente quiere la vida eterna, quiere la santidad, quiere la perfección, quiere la justificación, quiere todas las promesas que Dios ha hecho sin renunciar a la vida que están llevando lejos de Dios. Y esto es delicadísimo. La gente quiere que Dios le dé
o recibir lo que Dios ha prometido sin renunciar a andar en pecado. Alguien me decía, es que usted cree que todo es pecado. No es que yo crea que todo es pecado, es que la Biblia establece las cosas que son pecado allí, las cosas que agradan a Dios y las cosas que no agradan a Dios. A fin de cuentas, yo no puedo salvarle. Al fin de cuentas, yo no puedo. El que va a entregarle lo que ha prometido es Dios. Yo no puedo entregarle a usted lo que Dios ha prometido. No se lo puedo entregar porque no lo tengo. Es Dios el que le va a salvar, es Dios el que le va a santificar, es Dios el que le va a justificar, es Dios el que le va a perfeccionar, es Dios y tiene que acudir a Dios. No le, si yo le creo a usted, perdóneme, si yo le creo a usted una falsa expectativa, entonces tengo un problema grande y le he creado un problema grande a usted. Mi deber es hacer que usted busque a Dios, que usted se acerque a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio del Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo, usted puede, dice la Biblia, que tenemos entrada al lugar santísimo por el camino nuevo que abrió el Señor Jesucristo por el velo, esto es su carne. Entonces, no ponga su mirada en los líderes, no ponga su mirada en los líderes, ponga su mirada, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ponga su mirada en Dios, que allí usted va a encontrar, va a recibir de Dios lo que Dios ha prometido. No podemos establecer nuestra propia justicia, querer hacer las cosas a nuestra manera y pretender de que Dios está en la obligación de darnos lo que Él ha prometido. Es por gracia, no por obra, para que ninguno se gloríe. Dios nos dará todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Bueno, la mayoría de las cosas que he hablado le corresponden hacer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Y qué debemos hacer entonces nosotros? Ya le he hablado de que tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo. Pero es necesario que haya una transformación en nuestras vidas para que nosotros podamos ser santificados, para nosotros poder ser perfeccionados, para nosotros poder ser justificados. Nosotros necesitamos tomar la decisión de cortar con el pasado, de poder quitarnos ese viejo hombre que hay en nosotros, de poder renunciar a todas las cosas malas para poder alcanzar lo que Dios ha prometido. Y esto es lo único que nosotros nos corresponde hacer y es obligatorio hacer y que nadie más puede hacer por nosotros. Dios no se va a arrepentir por nosotros, ni Jesucristo se va a arrepentir por nosotros. Dios no va a renunciar a nuestros pecados. Nosotros tenemos que renunciar a nuestros pecados. Dios no va a renunciar por nosotros de la vida que antes llevábamos. Nosotros tenemos que renunciar a la vida que antes llevábamos. Ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Isaías capítulo 55, versículo 5 dice, deje el impío su camino, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá
de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De manera que este es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y no se trata de ponernos a competir después uno contra el otro. Yo soy más santo, tú eres menos santo, usted va a encontrar gente que compite por quién es más santo. No, esto no se trata de una competencia. ¿Por qué no compiten, por ejemplo, en quién se ha arrepentido más o quién está más arrepentido? ¿Quién se hizo un arrepentimiento genuino? No, por eso no compiten, sino quién es más santo, quién es más importante, quién es más. Déjese de eso, no pierda su tiempo. La Biblia no, el Evangelio, perdón, no se trata de andar compitiendo unos con otros. Mire, Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, ¿qué era la señora? Era pecadora. La Biblia no lo esconde. Una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y es que la Biblia no esconde de que era pecadora. Pero este señor dice, si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaban a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira, así pasa dentro de la iglesia. Hay mucha gente que se ha autojustificado y piensa que ellos tienen poco pecado. Y, y ocurre lo mismo que en esta porción. Cuando las personas se acercan a Dios, entonces vemos que aquel que era más pecador, que era bien malo, entonces Dios le concede cosas que aquellos que se consideran que no son muy pecadores, no reciben. Y esto levanta el celo, levanta la envidia dentro de estas personas. ¿Por qué si aquel es un pecador, es malo, mira todas las cosas que ha hecho, todas las cosas que hizo? Pero esa persona que le han sido perdonados muchos pecados, que reconoce que era pecador y que sus pecados le fueron perdonados y que no fueron pocos, sino muchos pecados, entonces llega a amar a Dios y a su Hijo Jesucristo más que muchos que sienten que ellos tenían pocos pecados. Y eso sucede. Y estas personas se acercan con un corazón dispuesto a Dios
a hacer lo que Dios les pida y renuncian de los pecados que habían hecho, cambian, dejan de hacer lo que hacían, mientras que aquellos que se creen que tienen pocos pecados siguen bajo cuerda cometiendo pecado. Mientras nadie se dé cuenta, mientras nadie los mire, ellos siguen en la misma forma de vivir y no reciben de Dios lo que Dios ha prometido. Dios no va a justificar a un pecador. Dios no va a santificar a un pecador. Dios no va a perfeccionar a un pecador. Si usted le prestó atención a los versículos, que la perfección y la justificación, primero la persona es santificada. Y es que al santo es que se perfecciona y es al santo al que se justifica. De manera que un pecador, alguien que siga haciendo el mal, no va a recibir ni justificación ni, ni perfección de parte de Dios. Entonces nos toca a nosotros ser sinceros con nosotros mismos. No para que el que está al lado vea que usted sí es santo, para que está al otro lado vea que usted es justo, vea que usted, no, 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 no. Usted renuncia al pasado, renuncia a las cosas que hizo que no agradan a Dios, pida perdón por sus pecados y entonces acérquese a Dios y póngase en las manos de Dios para que Dios haga la obra que Dios hace, porque es obra de nuestro Dios el santificar, y es obra de su Hijo amado, el justificarnos, el purificarnos. Para eso está el Hijo de Dios, para que nosotros, para eso murió en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiésemos hoy ser salvos de nuestro pecado. Le toca orar individual. Es chévere cuando nosotros pensamos que es que aquel va a venir entonces a orar por mí para que yo, mis pecados me sean quitados y yo no he renunciado a mis pecados. No, yo tengo que primero renunciar a mis pecados, renunciar a la mala vida que llevaba y acercarme a Dios y pedirle perdón a Dios por mis pecados. Usted puede incluso usar frases que están en la Biblia a la hora de orar. Usted le puede decir a Dios, sé propicio a mi pecador. Usted le puede pedir a Dios que le examine y que vea si hay caminos de perversidad en su vida y que le guíe por camino de justicia. Sí, usted puede reconocer delante de Dios de que no hay hombre que no peque, pero si usted así como reconoce que no hay hombre que no peque, pues usted debe decirle a Dios que entonces que le transforme en una persona no pecadora, que le limpie. Usted puede pedirle a Dios que le examine, así como si estuviese presentando un examen. Evalúame, Señor, examíname. Y esto no es que le va a demostrar a Dios que usted sabe mucho, no, sino que Dios busque, examine dentro de usted en su corazón si hay alguna cosa que aún necesita ser quitada, Señor, si es que yo no la veo, pero algo que no me deja caminar, algo que no me deja avanzar, quítalo de mí, Señor, examíname, muéstrame y usted renuncie a esas cosas que le atan al pecado y pasado. Usted puede pedirle a Dios perdón porque usted ha querido hacer las cosas a su manera y Señor, enséñame a hacer las cosas a tu manera. Enséñame, Señor, a partir de hoy a empezar una nueva vida, que no es que yo tengo que hacerlo, sino que tú transformes mi vida, que tú me cambies. Reconozca que Dios ha provisto el cordero para que usted pueda recibir el perdón de los pecados. Pídale a Dios, santifícame, oh Dios, purifícame, hazme justo, perfeccióname, porque ese es un trabajo que le corresponde a Dios hacer en nuestras vidas. Bueno, ya usted tendrá palabra para seguir orando de acuerdo a la necesidad, incluso para orar ahorita y orar dentro de un rato y allí en la intimidad, estando aparte, a solas con Dios,
hablar. Entienda que la razón por la que usted no ha alcanzado la santificación, la purificación, la justificación, porque no ha alcanzado la perfección, es porque lo ha intentado hacer usted y no ha dejado que Dios haga la obra en su vida. Dios está dispuesto a obrar. Basta con que nosotros le permitamos obrar. Le invito a orar, a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Hable con Dios. Y entonces, pues, Dios hará en su vida de acuerdo a cómo usted se acerque a Él. Si lo hace con sinceridad, Dios le va a saber si usted lo está haciendo con sinceridad. Si lo hace desde la hipocresía, Dios va a saber si usted lo está haciendo desde la hipocresía. Si lo hace para quedar bien con los que están allá a su alrededor, Dios lo va a saber. Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Oremos a Dios.